Desde la Franja de Gaza, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Maruán Soto Antaki. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! ¡Mis niños! ¡Mis niñas! Bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados, fuertemente acompañados, por Pepe Netanyahu y sus domos de hierro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Chamacas y chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. Antes que nada, mis chamacos, antes que cualquier otra cosa, mis niños y mis niñas, una foto. Pero no cualquier foto. Es la foto del sexenio. Es la foto de la realidad. ¡Venga la foto! Esta foto es la prueba de que la vida opera. Esta foto es la prueba de que la ley de gravedad existe y manda. A partir de esta foto, véanla. Véanla bien. Tómense su tiempo. Tomen aire, guacarén, lo que quieran. Pero véanla. Aguanten vara. Véanla. Porque a partir de esta foto se acabó la transformación. Se acabó la autoridad moral, la superioridad y el no somos iguales. Para propios y extraños, para tirios y troyanos, para quienes ya lo sabían desde hace mucho, para quienes desde el principio nos dimos cuenta y para quienes siguen atrapados en la secta. La imagen de la capitulación del Estado soberano. La capitulación de la política a la bota militar. ¡Eso no aguanta maromas! No hay maromas. No, es de que lo que pasa es de que... Y tampoco aguanta esdeques, ni maromas ni esdeques. Con esta imagen, el sexenio se acabó. A partir de esta foto vergonzosa y contundente, ¿quién chingados en su sano juicio podría ofrecer la continuidad de esta mamada histórica? No. Esto se acabó. Lo que diga en adelante López Obrador ya es material de tiempo extra. Palabras huecas, estertores, ruido. Pero para los que nos quedamos, se nos viene encima, mis chamacos, la reconstrucción de un país indefenso, un país que paga derecho de piso, un país ensangrentado y fracturado, que va a ser un pedo, claro, monumental, tremendo, inimaginable, niños, cabrón, pero bueno, de eso se trata la puta vida, de vivirla hasta donde tope y de morirnos orgullosos en el intento. Chamacos, México lo vale. ¡Órale! Pista número 2. Mis niños, mis niñas, qué semanita, ¿eh? Como si no fueran suficientes las desgracias que nos acompañan a diario. Ahora también hay que preocuparnos por lo que pasa del otro lado del mundo. La organización terrorista Hamas
Sí, Andrés, sí. Se les dice terroristas, cabrón, a aquellos que cometen actos de terror en contra de la humanidad. Bueno, Hamás lanzó el ataque más violento en contra de Israel en los últimos 30 años. Masacres, secuestros, bombardeos. Es lo que ha caracterizado esta atrocidad. Pero estamos hablando de Medio Oriente, ¿eh? No vayan a pensar que estamos hablando de Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Sonora, por mencionar algunos. Esto vino a poner nuevamente en una encrucijada ideológica a la llamada transformación de Cuarta. Denunciar y condenar los actos terroristas de Hamás o hacerse pendejos y agarrar de escudo el artículo 89 de la Constitución y decir que somos pacifistas y que no podemos intervenir. ¿Cuál creen que eligió el hacendado de Palenque? Sí, están en lo correcto. Para variar, eligió hacerse pendejo. Ustedes dirán, pero a nosotros qué chingados nos importa lo que pase por allá. Pues nos debe importar, y nos debe importar un chingo. No solamente por la enorme comunidad judía que radica en México, sino también por los 2 mexicanos que tiene secuestrados Hamás y por los miles de mexicanos más que radican en Israel. Pero todo esto le valió una soberana madre a Andrés. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, broso? Hombre, chingaos, ilumínanos por piedad. Pues ahí les va, chamacos. Andrés no puede reconocer que existen organizaciones o actos terroristas, porque entonces tendría que decir que los cárteles de sus amigochos también son organizaciones terroristas. El cobro de derecho de piso, los cuerpos colgados en los puentes, los secuestros a diario, los fusilados en las calles, las fosas llenas de cadáveres, los cuerpos disueltos en ácido, los explosivos soltados por drones, todo eso es terrorismo, así de simple. Pero no fuera que Evo necesita un aventón, no fuera que el sombrerudo de Perú necesita que lo saquen del bote, no fuera que Cuba necesita petróleo, no fuera que el argentino Fernández necesita sentarse con unos banqueros. Así igual se hizo guaje Andrés durante semanas sin reconocer a Biden, que porque Trump fue muy respetuoso con él. Y qué decir, ustedes se acordarán del conflicto Rusia-Ucrania. Poco falta para que le entreguen el orden del águila azteca a Putin. Y bueno, ya ni hablamos de Venezuela y Nicaragua, ¿verdad, Andrés? En términos de política exterior, nuestro gran líder decidió romper a chingadazos el candil de la calle para que nadie vea la oscuridad de su casa. ¡Órale! Pista número 3. Mis chamacos hiperventilados. El caminito electoral al 24 se pone cada vez más divertido. Todavía no hay candidatas oficiales, ni son tiempos de campaña, pero el gelengue ya corre como si de veras fuera. Por lo pronto, hay una defensora de la transformación, ungida desde el dedo poderoso, y una representante del Frente Amplio, impuesta con calzador por la ciudadanía, que, sin estar en tiempos oficiales de competencia, aparecen cada tercer día en simpáticas encuestas. Más que un combate de ideas, soluciones, propuestas, proyectos, todo va corriendo en el terreno de las percepciones, ¿no? De un lado las ilusiones y del otro lado, pues la cargada. Eso sí, las que nunca fallan son las porras. La fanaticada de Clau, junto con los jilgueros del régimen, tienen como misión mantenerla inflada, consentida y omnipresente para crear la sensación que la victoria de Sheinbaum es inevitable. En la otra esquina, la garra ciudadana compensa la ausencia partidaria y mantiene a puro pedal y a pura fibra las posibilidades presidenciales de Xochitl.
Ya sé que todavía no arranca la carrera, ya sé que apenas se están calentando los motores, ya sé, y que lo mejor está por venir, ya sé, y lo que ustedes digan y lo que ustedes manden, pero en el terreno de lo tangible, de lo que duele, de lo que raspa, de lo que emociona, lubrica y excita, todo está pasmado, flácido, soporífero, de hueva, pues, salvo, y creo que aquí está la clave para ponerle picante sabor al caldo, salvo cuando suceden los destellos. ¡Ojo! Los destellos pueden ser los parteaguas de esta moconovela electoral. Aquí les va una muestra gratis y sin compromiso alguno. Con lo que recién sucedió ahora en Israel. El mismo día, Xochitl publicó su postura condenando el ataque terrorista de Hamás al pueblo judío. Pasó el sábado, pasó el domingo, y el posicionamiento de la Corchoclau nada más no aparecía por ningún lado. Las mentes sórdidas comenzaron a suponer que ella no diría ni madre hasta que su líder moral, tutor y benefactor saliera con su mensaje en su programa cómico musical. Y así fue. Una vez que el presidente Botijón salió con su postura descafeinada y ñenga, Claudia salió con su mensaje ñengo y descafeinado unas horas después, imitándole el talante y las divagaciones al reteladino de Andrés. Con ese destello de oportunidad y contenido, Xochitl amachinó el protagonismo que Claudia dejó morir por no tener en sus manecitas la posibilidad de administrar, ni sus tiempos, ni su voluntad, ni sus ideas propias. El destello, el contraste, la diferencia. Ahí están, mis chamacos. Xochitl puede aprovechar los 1000 destellos que la ineptitud de la 4T le ha obsequiado en bandeja de plata. Y para Claudia, también es una gran oportunidad que le regala el puto cosmos. O se emancipa del viejillo carcamán que acaba de condecorar a Cienfuegos, o puede perder las elecciones. ¡Órale! Mis niños, mis niñas, nuestro equipo exclusivo de investigación Ladinus descubrió el borrador oficial de las revisiones que el viejejito Andrés, que vive del Palacio Nacional, quiere implementar a nuestra Constitución, porque ya ves, es muy chingona la Constitución, pero que se trate de mí, ¿no? ¿Qué tan malo puede ser? Vamos a ver, vamos a empezar por el artículo 3º. Aquí está el artículo, aquí vienen los cambios, ¿no? Y los cambios dice: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Y aquí viene el cambio, siempre y cuando los aspirantes a dicha educación hayan leído todos los tomos de los nuevos libros de texto y los libros del presidente López Obrador. A huevo, ¿no? Que no se note, pero que sí se note. Vamos al artículo 83. Aquí está el 83, lo pueden ver. Aquí está el artículo como tal y aquí están los cambios. Y dice, ¿qué dice el de los cambios? El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre. Durará en él 6 años y nunca podrá ser reelecto para el periodo inmediato. Aquí viene el cambio. A menos que haya encontrado entre sus huestes a una persona dispuesta a simular la sucesión y continuar con la causa del pueblo llamada transformación.
Estos como que quieren quedarse años y ¿por qué no empezar por la Constitución, verdad? Vamos al artículo 49. Aquí viene el artículo 49. Aquí está el artículo, aquí vienen los cambios. El supremo poder de la Federación, oye, y todos lo saben, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Y ahí viene la chingadera. A menos que se tengan otros datos, el presidente en funciones podrá absorber en su persona a todos los poderes de la Unión, convirtiéndose así en el único amo y señor del universo. Y todo el mundo chingando. Oye, la separación de poderes, oye, los contrapesos. No, estos ya están pensando en la Constitución, ya le están variando. Vean ustedes el artículo 29. Ahí viene ya. Aquí está el artículo como tal, aquí vienen los cambios. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, así dice, con la aprobación del Congreso de la Unión, así dice, o de la Comisión Permanente, así dice, y cambia, aquí viene el cambio, dice de la Comisión Permanente o de algún grupo criminal afín a la Cuarta Transformación, podrá suspender las garantías o declarar el estado de excepción. No mames, así. Sí. No, ya, cuando llegas a estas alturas del sexenio, ya estás enloqueciendo, ya estás en el debraye bien cabrón. Bueno, ustedes si se han metido pastas, si se han metido mamada y media y todo eso, saben de qué se trata, ¿no? Vamos al artículo 89. Aquí viene, aquí está como está, aquí viene el cambio. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: dirigir la política exterior de acuerdo a los lineamientos aprobados por la Cámara de Diputados y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación, ahí viene el cambio, ahí le cortan, la aprobación exclusiva de los compromisos personales del mandatario, sus filias, sus fobias y su alta autoridad moral. Estás cabrón. Y ya se imaginarán ustedes hasta donde sabemos, y algunos diputados y algunos senadores saben, pero les han dicho, ustedes tranquilos, no hagan ruido hasta ahora, hasta la mera hora que ya se las dejemos ir doblada. Esa es la instrucción, eso es lo que sé hasta este momento. Si suceden más cosas, nos tendremos informados. ¡Órale! Oigan, mis niños y niñas, desde luego que hay mucho más que platicar de lo que nos está pasando diario o lo que nos deja de pasar todos los días. Pero hay un conflicto en el mundo que puede escalar de una forma casi increíble, ¿no? Por la historia, por los protagonistas, por los roces que estamos viviendo desde hace unos días, roces bastante espeluznantes. Pero déjenles cuento por qué empiezo con ello. Porque 2 días antes de que estallara el conflicto allá en Israel, 2 días antes, me llega un libro de un autor que a mí me gusta mucho y que lo he leído mucho y que lo respeto prácticamente desde que tuve el honor de conocer a su madre, la madre de este autor. También, ser fabuloso. Gente maravillosa. Bueno, recibo el libro y me lo llevo, llegó a mi chiquero, dije, me lo voy a llevar el fin de semana, entre botella y botella, voy a empezar a leer porque me gusta el autor. Y arranca lo de Israel, arranca. Y entonces en esto que está a ver las reacciones y a ver qué dice aquel y qué dice aquello y quién dicen los expertos y todo, agarro el libro. Y el primer capítulo se llama Palestina e Israel. El primer capítulo, Palestina e Israel. Dije, no, ahí está. Tengo que invitarlo a que nos platique
de algo que sabe profundamente, que sabe de raíz y además en medio de los dimes y diretes que se viven en nuestro país acerca de ese conflicto de gente que ni sabe o que supone o que intuye o que le dijeron. Mejor vamos a hablar con él y qué bueno que tengo esta noche aquí en Tenebroso a Maruán Soto Antaki. ¡Órale! De pedir Wagner. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí, Maruán. Muchas gracias. Bienvenido, cabrón. Realmente me iba a ir con el bajo. Yo sé. Pero O sea, no traje mi casco. Claro, y estar tocando el bajo sin casco es muy peligroso. Sí, absolutamente. Según me ha dicho el bajo. Sí. Oye, antes de que empecemos a platicar, Chachita, mi asistente, ¿cómo se llama? Digital, electrónica. Oye, Chachita, dime de Maruán Soto Antaki. Maruán Soto Antaki es un escritor mexicano. Es una de las voces referentes en México para analizar el mundo árabe. Colabora con distintos medios mexicanos e internacionales donde trata temas relacionados con Medio Oriente, cultura, política, religión y filosofía. Autor de Pensar México, Pensar Medio Oriente, Pensar Occidente, entre otros, y el más reciente, Lo que hicimos mal los adultos. Actualmente colabora en Milenio Diario y la revista Nexos. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Escribes bien y cuentas muy bien. Y además, para quien no sepa y verdaderamente quiera disfrutar este libro, hay una explicación tuya al principio de por qué chingados te dedicas a estas cosas. Y hasta trae dibujitos. ¿No? De Bef. De Bef. Del monero Bef. De Bef, sí. ¿Y por qué te nace este asunto? A mí me llamaba la atención. Es que me gusta explicar o contar las cosas que pues, son difíciles y que nadie quiere contar. Por accidente. ¿Por qué? Todo empezó por accidente. A ver, ¿no? Yo no sé cómo, bueno, más o menos sí sé cómo. De repente terminé hace ya muchos años, ¿no? Cuando todavía puedo decir que era joven. Sí. Yo no puedo decir que era joven, ¿no? Dedicándome a explicar lo que sucede en una parte del mundo que daba la impresión de estar muy lejos. Sí. Y cada vez da la impresión que está más cerca, que era Medio Oriente. Hace más de 12 años inician las primaveras árabes. Siria se suma a ellas, se sumerge en una guerra civil que ya pasamos los 12 años, que destruye absolutamente el país. Saca a la mitad de su población. La última vez que yo todavía pude entrar a Siria había 23 millones de habitantes, ahora hay alrededor entre 11 y 13 millones de habitantes. En medio de eso se pierde la casa que había heredado, parte de mi familia se tiene que emigrar, algunos otros mueren. Y encuentro en la literatura, primero en las novelas, una forma de tratar de explicar lo que sucedía ahí fuera de solamente el abanico de como juego de ajedrez de están las cosas geopolíticas, no sé qué, que no sé qué quieren decir, pero creo que terminan por decir poco al final, ¿no? Y cuento un poco la historia de la gente. A partir de eso viene un libro, viene otro libro, viene otro libro, me meto al mundo del ensayo para tratar de entonces primero explicarme a mí y luego intentar explicar a los demás un poco de la realidad de mis dos terrenos. Vengo de dos terrenos particularmente disfuncionales. Ser sirio-mexicano al mismo tiempo, aparte que es una pésima carta de presentación en algunos aeropuertos, ¿no? Resulta que te obliga a tener que reflexionar sobre la realidad que estás viviendo. Entonces me aviento una serie de libros, como el aparato está diciendo, la serie Pensar México, Pensar Occidente y demás. Sí. Y llego a un punto donde digo, me hice viejo. ¿No? De pronto me hice viejo, ¿no? O sea, hay gente a la que le sale pelo verde, a mí me sale pelo blanco. También sale pelo blanco en medio de lo verde, ¿no? Bueno, trato entonces un poco, no por solo decepción o no solamente en un ejercicio de decepción de los que ya nos estamos haciendo viejos o ya nos hicimos viejos, sino me enfrento a la necesidad de tener que explicarle a generaciones más jóvenes, que ya a estas alturas son muchísimas, el mundo que les estamos dejando. Al final es un mundo donde tenemos una serie de distintos conflictos que creo que más o menos ilustran la generalidad de los conflictos que hemos tenido, ¿no? Y me acerco un poco a este
lector joven por primera vez. Es el primer ejercicio que hago para acercarme a un lector joven, un lector adolescente, con también un poco sopesando una realidad. Es evidente por este tipo de aparatos y demás que es imposible, por más de que se quiera aislar o lo que sea. Bueno, hay gente que sí le gusta vivir en burbujas y cree que el mundo es una burbuja. Conocemos de eso, claro, ¿no? sí. Pero el mundo no es una burbuja y es un poquito más grande que los ombligos. Bueno, justamente es lo que estamos pasando ahora. Lo atravesamos ahora y lo atravesamos como a cachetadas. De pronto, esta otra parte del mundo que parecía muy lejana hace décadas, donde platicabas tú lo que pasaba en Siria o lo que pasaba en Israel o lo que pasaba en Líbano, y era como estar oyendo una película. De pronto está en la esquina. Y la película la tienes acá y estás viviendo en ella. Exactamente. Entonces, resulta que hay una generación que de manera obligada es imposible que no se entere o sepa qué es lo que pasa. ¿Cómo responde un padre, un maestro, un tío, lo que sea, un adulto, cuando un chico le dice, oye, ¿por qué hay guerras? ¿Qué es una guerra? Explícame por qué hay guerras. ¿Por qué se están matando? No es una pregunta fácil, ¿no? Trato entonces de acercarme a ese lector para explicarle por qué hay guerras, por qué no se pueden acabar las guerras, por qué cuando de repente alguien dice, eso es también algo muy adulto, ¿no? Cuando los adultos de repente dicen, quiero la paz mundial, ¿no? Quiero que los pueblos se abracen, que todo mundo se ame. Es como la doctrina Miss Universo, ¿no? Exactamente. ¿No? Y la doctrina Miss Universo, el problema que tiene es que no es real. Sí. ¿No? Trato entonces de explicar un poco a estos jóvenes a partir de mi propia experiencia, de una infancia quizá rara, una juventud quizá también un poco más rara, cómo se pueden tratar de entender estas situaciones que sí pasan, y agarro 10 conflictos, Siria, Myanmar, Nicaragua en nuestro continente, Ucrania evidentemente, Afganistán. Irán, ¿qué tiene que ver Irán con todo esto? Sí. Y arranco con el conflicto mediooriental por excelencia. ¿Por qué? Porque al provenir de una familia mediooriental, resulta que como somos la cuna de cultivo de todos los conflictos, y se nos da, ¿no? Sí. Se nos da fácilmente entrar a los conflictos. Hay un conflicto que es el que aparentemente está siempre en todas las generaciones que se encuentren vivas. Y arranco entonces con Palestina-Israel. Y tú, tú mejor que nadie has visto cómo está reaccionando la gente desde que se dieron a conocer los ataques de Hamás al pueblo de Israel. Todo el mundo supone y cree. Todo el mundo cree que los que eran buenos ayer ahora son malos, o los que eran malos eran buenos, como si fuera un melodrama. Y entramos a la lógica estamos ante siglos de conflicto en un lugar que además también tiene, no siglos, milenios de tener conflicto grave, de fe, de raíz. O sea, eso no es una película, ¿no? Ni tampoco un partido de fútbol. Así es. ¿No? Pero entra la lógica de verlo como un partido de fútbol. Sí. En estos días, a partir del ataque de Hamás, la lógica del partido de fútbol se ha incrementado. Ahora, tengo que reconocer una cosa que no me gusta, ¿no? Porque hablabas de las reacciones en México. Al final, un poco por oficio, me toca trabajar con distintos espacios, distintos países. Y hay pocos países. A ver, me molesta mucho, por ejemplo, la lógica de partido de fútbol que veo en Latinoamérica. Pero dentro de Latinoamérica, particularmente la mexicana, la veo muy reforzada. Y permite entonces que haya distintos discursos alrededor de Palestina e Israel que se olvidan de absolutamente todo y empiezan a mezclar cosas al punto de decir, por ejemplo, es que Hamás es el pueblo palestino. Ok, bueno, avisen a los palestinos nada más, ¿no? ¿No? Sí. Ese tipo de cosas son las que tenemos que hablar contigo urgentemente. Por eso cuando vi el primer capítulo de tu nuevo libro, dije, no, tengo que hablar con Marwan. Porque claro, estamos ante la posibilidad de una escalada tremenda en el conflicto que acaba de empezar. Habría que saber por qué podría acabarse el mundo. Y quizá también tengamos que hacer una pausa en eso, porque si no estamos, para no vernos hasta el punto de una escalada de se va a acabar el mundo, estamos quizá en un momento donde la posible solución desaparece por completo. Uno te va a decir a alguien, ok, pero es que nunca se ha solucionado. Sí, efectivamente, si nos vamos a esta etapa para no tener que llegar al pesebre, ¿no? Podríamos estar pensando, ok, pero no se ha solucionado en 7 décadas. Sí, pero siempre ha habido a lo largo de esas 7 décadas y más después del inicio de los 90, sobre todo, había las posibilidades, aunque sea teóricas e hipotéticas, de una solución. Bueno, esas posibilidades teóricas de una solución quizá estén en su punto más frágil. Sí. Y eso debería ser suficiente para preocuparse. Por ejemplo, concretamente, pensando desde el 48, para no irnos hasta el padre Abraham, pensando nada más en el 48, ¿cuál es la diferencia, vamos a llamarle global,
de esa circunstancia de los 50, 60, 70 al conflicto hoy con la gente, los países y los intereses que ya están metidos ahí. Mira, cuando uno vive con la sombra de Palestina e Israel, Sí. hay una lucha constante entre la necesidad de recapitular, es decir, estar siempre pensando en el pasado, Sí. y estar pensando en el futuro inmediato y el futuro posterior. Sí. ¿No? A partir de eso estamos un poco obligados a que cada evento, ya sea, qué sé yo, Yom Kippur, que ya sea 1967-56, tengan que analizarse dentro de su propio contexto. Y hay elementos que han cambiado mucho. Por ejemplo, Sí. la influencia de Irán y el crecimiento gigantesco de Irán, no solamente como, qué sé yo, su programa atómico, sino también la capacidad de injerencia en otros países Sí. como una política de Estado que se ha extendido desde el inicio del gobierno de los ayatolás, desde el inicio de la Revolución Islámica de 1979. Están metidos en absolutamente todos lados y de mucho más maneras que las que son tangibles, Sí. ¿no? Por ejemplo, con la guerra civil siria, con el financiamiento al Hezbollah, con el financiamiento a Hamas y obviamente con una crisis política que también enfrenta su propio contexto, no Sí. solamente estamos poco después, acabamos de cumplir hace nada, el año del asesinato de Mahsa Amini, ¿no? De las protestas por el asesinato de esta chica que la acusan de portar el velo islámico de Sí. forma inadecuada y termina muriéndose en un centro de reeducación. Bueno, ahí tiene un elemento de inestabilidad, pero también tiene otro, que es la edad de Jamenei, ¿no? Estamos frente a un país que tiene un liderazgo viejo Ajá. y que se arriesga a tener por primera vez un liderazgo que no pertenecía, un ayatolá, que no pertenecía a la generación de la revolución. ¿Qué pasa? Y eso podemos entenderlo un poco en los códigos también mexicanos. Claro. ¿No? ¿Qué pasa cuando el que viene no es, pero tiene que reforzar sus posiciones? Sí. Solo puede verse más radical que el otro. Bueno, Que eso también es muy peliculesco. Es el patriarca viejo que todo el mundo se pregunta qué es lo que sigue, pero en el caso, por ejemplo, de Irán, ya está la sombra rusa muy cerca. y entonces entran otros componentes. ¿Qué cambia? Hay una invasión a Ucrania Sí, que sí. fortalece a Irán de cierta manera, Sí. que Rusia es un país que tiene extendidas sus redes y le dio perpetuidad a la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. No habría manera que la dictadura de Bashar estuviese sin el apoyo ruso o el apoyo iraní. Al mismo tiempo hay otro elemento que nunca se había dado, que es el intento de normalización por parte de algunos países árabes en sus relaciones con Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, y el que detona, uno de los elementos que detonan esta crisis es Arabia Saudita como el actor hegemónico dentro de la región, Sí. que quería normalizar, asumiendo, y ese quizás es uno de los grandes errores, que el hablar de Palestina en nuevas generaciones no importaba. Quedó claro que sí importa. Luego hay otro componente, que es la radicalización de todos los actores, Sí. particularmente de, por ejemplo, Hamas fortalecido como nunca, Sí. fortalecido por la gigantesca capacidad de fracasar de la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno real del Estado palestino, Sí. el gobierno que se acuerda iba a gobernar Cisjordania y Gaza, los dos territorios del Estado palestino, que no logra gobernar no solamente Gaza, que termina en control de Hamas, una organización terrorista, que nace con Que la crece y se intención asienta. y que nace con la intención de la destrucción del Estado de Israel, Sí. y que la Autoridad Nacional Palestina de alguna forma normaliza esa condición, quedando sin el control de Gaza y en cierta forma también permitiendo el crecimiento, fomentando el crecimiento de las simpatías a Hamas en el propio territorio de Cisjordania, y luego la radicalización de un sector gigantesco de la población israelí que en el último gobierno de Netanyahu termina por aceptar una coalición de extrema derecha, ultra radical, antiárabe, antipalestina, ultranacionalista, que nos genera una muy mala mezcla, un pésimo cóctel. Oye, ¿no? y el mundo árabe, que de unos años para acá ha conocido, lo tiene aprendido el código económico occidental. O sea, el mundo árabe está metido de socio en los negocios De todo el mundo. De todo el De todo el mundo. mundo. Vamos, estoy pensando en equipos de fútbol, en el golf, en el juego. O sea, ya penetró
Y ahí podemos entender cuál es el poder de los países del Golfo y cuál era el efecto de la normalización. Sí. ¿no? Todo el mundo te dice, ok, no hay que platicar de fútbol, religión o política. Bueno, Medio Oriente te obliga a platicar de fútbol, de religión y política, ¿no? Es decir, es un muy mal bar porque aparte en general no se bebe. Exacto. ¿no? Es una mala cantina, ¿no? Sí. Bueno, resulta que sobre todo algunos países del Golfo entienden perfectamente Occidente de una manera que Occidente nunca entendió a Medio Oriente. Exacto. Eso nos lleva a que existe, y eso se ha dado, sí, un poco, sobre todo, más bien a partir de la administración Trump, que es otro elemento, a que haya un abandono por parte de Occidente de atender a algunos de sus socios o algunos de sus intereses, permitiendo que se crearan vacíos que los distintos radicalismos van entendiendo. Claro, y van que llenan. entendiendo de distintas formas. ¿Cómo lo van entendiendo de distintas formas? No solamente con las expresiones fundamentalistas religiosas clásicas, sino también con ese entendimiento que dices de Medio Oriente y del propio Occidente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me dice, bueno, ¿y dónde están los liderazgos de Hamás, no? Los liderazgos de Hamás, ¿de dónde salen? Y sí, siempre aparece la cuestión iraní, ¿no? Tienen el financiamiento de Irán, los entrenamientos, la inteligencia, sí, ¿no? Pero las cabezas, ¿dónde están? Bueno, muchas tienen relación con Qatar. Claro. ¿No? Entonces, resulta que Qatar es un actor que está siempre metido cuando hablamos, por ejemplo, de también, si quieren, Afganistán. ¿Dónde estaban las cabezas del Talibán cuando llegaron al poder? Estaban también en Qatar. Pero el mundo entero estaba muy feliz hace no tanto festejando un mundial de fútbol. ¿no? Sí, y nadie se da cuenta, hasta a lo mejor, bueno, mucha gente sí, conocedora, pero en la mayoría de la gente no había captado que Qatar, qué papel tiene Qatar en estos momentos, en lo que está sucediendo en el lejano Medio Oriente, cuando es el que domina el negocio del gas y que a varios de los protagonistas de todo este asunto los tiene comiendo de su mano. Y que es el maestro, se hizo el maestro. Ya no solo es Qatar el que lo hace, ya hay distintos países del Golfo que tienen la misma escuela. Entienden cómo transmitir la información de la zona al resto del mundo, sí. ¿no? Tenemos canales que en su señal árabe son canales fundamentalistas que promueven abiertamente las posturas islamistas, el radicalismo político, etcétera, pero que en las señales en inglés o en otras lenguas, todo Occidente los asume como señales abiertamente progresistas y medianamente plurales, ¿no? Bueno, entendieron cómo funciona. Sí, y por eso se compraron un mundial. Y por eso ahora todo lo que suceda en este conflicto va a rebotar o le va a servir finalmente a Qatar, porque dependen de su gas. No, dependen del gas, dependen de la imagen de estabilidad de Medio Oriente y entramos en las contradicciones del propio conflicto. ¿Por qué en las contradicciones del propio conflicto? Porque hay un elemento base en lo que estamos viendo en los últimos días con la incursión de Hamás y la posterior respuesta de Israel, ¿no? Al final da la impresión que todo el mundo normalizó, particularmente el conflicto entre Palestina e Israel, ¿no? Sí, se normalizó porque gracias... está siempre. Está siempre y están estos otros insumos de Medio Oriente que dan la impresión de que Medio Oriente es normal. Hay partidos de fútbol, hay tenis, no sé quién juega en Dubái y tiene una cancha de no sé qué demonios, ¿no? Entonces da la impresión que se va alienando ciertos conflictos porque hay un escenario de aparente normalidad. Bueno, ese escenario de aparente normalidad en realidad lo que estaba ocultando era la normalización de los otros espacios, donde, por ejemplo, en el caso de tanto Israel como la propia Autoridad Nacional Palestina y de cierta manera el resto del bloque políticamente relevante en Occidente, normalizó la presencia de Hamás. Y asumimos que con Hamás se podía coexistir. Eso también lo había asumido Israel. Israel tenía dentro de sus amenazas tradicionales al Hezbollah hasta la cabeza, hasta esto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablábamos de Hamás, hablábamos de una entidad que toma el poder. Aquí no estamos hablando de democracia. La democracia no se nos da muy bien en Medio Oriente. ¿no? Tenemos, no se habla de tenemos democracia. Problemas pero sí ella. Se normaliza la cuestión de que tengas a Hamás o a Hezbollah, que de pronto haya un conflicto y que se serene de una u otra manera, o a lo mejor cuesta 5, 6 o 7 o 12 vidas, pero se normaliza y todo el mundo queda normal. Porque en su evolución también estuvo la incursión a ciertas arenas políticas. Sí.
Jamás, después de que siempre se opuso a la coexistencia con Israel, siempre se opuso, por ejemplo, a la gente cercana siempre se opuso a los acuerdos de Oslo, ¿no? Sí, sí. Como también hay un sector israelí que se opuso a los acuerdos de Oslo. ¿Qué es lo que pasó con Hamás? Hamás va evolucionando y se va evolucionando dentro de dos ramas. Por un lado, con una rama política que logran tener escaños. Hay unas elecciones legislativas en las que conquistaron escaños que desplazaron en el Parlamento a la Autoridad Nacional Palestina, porque empezaron a hacer sí una especie de gobierno, aunque no haya un gobierno electo. Aunque no fuera el gobierno electo, empiezan a tener la fuerza del gobierno. Absolutamente, ¿no? Al mismo tiempo que van fortaleciendo por ejemplo, sus brigadas Al-Qassam. Las brigadas Al-Qassam, que es el brazo armado que vimos en la incursión, ¿no? Que vimos en la entrada de estos 1.500 operativos que cruzan la frontera sin que nadie aparente se dé cuenta, y cuando ya se den cuenta incluso se tardan en responder, con una preparación muy, muy gigantesca que nos tiene que entonces hacer pensar ¿quién los preparó? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Quién los financió? 5,000 misiles, más o menos. Hay quienes dicen que fueron 7. ¿Cómo metes alrededor de 5,000, para ser un poco conservadores, 5,000 misiles en una franja de poco más de 40 kilómetros? Es decir, es muy pequeño, ¿no? Es muy, muy pequeño. De aquí a mi casa hay como la mitad de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo los meten? Cuando aparte están todas las fronteras selladas, hay pasos para poder entrar a Egipto. El paso está limitado. Está absolutamente limitado, ¿no? ¿Cómo no se dieron cuenta que estaban metiendo el material para la construcción de 5,000, para la fabricación de 5,000 misiles, ¿no? Bueno, eso cuesta un montón de dinero, ¿no? Y además con otra, porque ya a esas alturas de lo que ojalá no escale como algunos lo proyectan, no se plantea, no se dice que jamás, por ejemplo, en sus operativos, presupuesta incluso la gente que puede perder, a diferencia de lo que no podría hacer nunca un Estado. Esperemos, ¿no? Porque ahorita la onda es decir que no se pueden poner de acuerdo, o que ojalá Israel no reaccione con la furia y con la hazaña con la que atacó Hamás. A ver, parto en lo que hicimos malos adultos y decíamos de un principio. Las guerras existen. Son una condición. Sí. Las guerras aprendimos a que tengan reglas. Hay reglas dentro, hay leyes dentro de las guerras. Aunque suene raro, sí hay reglamento. Hay, ¿no? Sí. No se atacan posiciones de salud, no se atacan los hospitales, no se atacan las escuelas, se permite el libre tránsito de medicamentos y de alimentos, no se puede impedirlo, no se secuestra civiles, no se tortura civiles, no se tortura a nadie, pero no se tortura mucho menos civiles, ¿no? No se secuestra gente para llevarla al territorio. Hay acuerdos para todo eso. Resulta que con esta incursión vimos que se rompieron las reglas escritas y las no escritas de cualquier conflicto, subiendo el tono de violencia a un punto que efectivamente no conocíamos, sabiendo perfectamente, no hay manera que jamás no hubiese sido consciente que la respuesta iba a darse. Claro. A ver, Israel sí tiene esta política práctica de castigo colectivo que hemos criticado muchísimos, que jamás estaba totalmente dispuesto a desatar a partir de esta especie de conocimiento o aceptación de que podría convertir a su población en mártires. ¿Por qué? Porque jamás tiene dentro de Gaza unas posiciones que por la misma geografía de Gaza hace imposible que se separen. Cuando alguien dice se usan a los civiles de escudos humanos, a ver, pero al mismo tiempo no hay manera de no, porque cuando tienes un espacio de 4 metros cuadrados y tú ocupas 1, invariablemente vas entonces a estar tocando los otros 3 metros cuadrados. Pero que además tienes una justificación fundamental de creencia. O sea, no son daños colaterales, son sacrificios que haces por la causa, ver, ¿no? Hay distintos componentes que nos obligan a detenernos un poco. ¿Cuál es el fundamento de Hamás para la existencia del Estado palestino? No es un fundamento político, no es esta cosa. ¿Te acuerdas cuando la gente llamaba del concierto de naciones? Esa figura que es muy rara, ¿no? Nunca supe quién era el bajo, ¿no? Bueno, en esta cosa que se podía decir de esa manera, para ellos no funciona así. La justificación es absolutamente religiosa, ¿no? Total. Es 100% religiosa. Ahora, ¿qué hay del otro lado a partir de esta operación? Primero, estas políticas de castigo colectivo que ya violaron desde un inicio el derecho internacional, es decir, esas leyes del juego, las reglas de la guerra, que con el asedio, el bloqueo del agua, de luz, de los suministros y demás, someten a una población de más de 2 millones de habitantes. Gaza es una de las zonas más pobladas del mundo. O sea, en verdad, una cosa de 40 kilómetros
kilómetros de longitud con 2 millones y cacho de personas, es que están muy apretados, Sí, ¿no? Bueno, sí. esa gente se quedó sin electricidad, se les acabó la gasolina de la última planta que tenían para generar su propia electricidad. Hay parte de la electricidad que proviene de Israel que se pone para Gaza a partir de la disfuncionalidad de los acuerdos iniciales. Sí. Empecemos a pensar un poco en esa disfuncionalidad. Cuando se acepta la constitución de un Estado palestino y se aceptan las vías de coexistencia, se decide que entonces va a haber un país, otro país, solo que ese otro país está dividido en 2 territorios que están divididos por el tercero. Exacto. ¿No? Okay. Si ahí no nos dimos cuenta que las cosas no iban a funcionar, ¿no? Había algo que no habíamos entendido. Bueno, con la forma de entrar Israel a su respuesta natural, porque era natural la respuesta, más allá de sus propias prácticas, el nivel de violencia al que se enfrentó es irreal. Es irreal, en verdad. El secuestro de la gente, el asesinato en una fiesta a 250, 270 Y además de forma espectacular, creada de forma espectacular. Había producción. Había producción. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, el nivel de ofensa que además por sus propias ineptitudes políticas, en la falta taras de inteligencia, Sí. en no se dieron cuenta, falló la inteligencia local, falló la inteligencia hacia el exterior, falló la inteligencia militar, tuvieron unas fallas gigantescas por sus propios aquelarres políticos y sus propias grillas que mandaron absolutamente a todo el mundo, a los reservistas, al otro territorio de Cisjordania, dejando desatendida absolutamente la franja, cuando una de las garantías que ofrece a sus ciudadanos el Estado de Israel es que su esquema de seguridad era tan sólido que los iba a proteger. Bueno, evidentemente no, la respuesta tiene que tratar de sopesar eso. Es una respuesta que empieza a ser de un nivel de violencia, decíamos, contra el derecho internacional, pero que tiene otro componente. Hay una bronca cuando te metes en los terrenos de la ira. La ira, si no la paras, ¿no? Solamente crece. Sí. Esa es la función de la ira. La ira no tiene otra función más que crecer. Así es. ¿no? Bueno, la respuesta entonces, ¿cuál puede ser? Entiendo que la forma inmediata es pensar, ok, hay que entrar, hay que desarticular Hamas si quieren. Podemos hablar sobre los fracasos de la guerra contra el terror de inicio del milenio. No funcionó con Al-Qaeda, no funcionó con Daesh, no ha funcionado nunca. La idea de erradicar Hamas puede sonar en el discurso muy bien, pero va a generar, porque no es real, una serie de resistencias y una serie de iras que pueden hacer que esta cosa crezca. Y si no crece porque de repente resulta que hay algún adulto en la mesa, yo todavía no he visto adultos en la mesa, bueno, es muy posible que simplemente Quede igual. dinamite. No hay manera que quede igual. Ya no hay igual. Ya no hay manera. En este momento no. Para llegar a este igual falta muchísimo tiempo. Entonces, tendría que dinamitar. Se dinamitan las posibilidades de normalización y de coexistencia, no solamente dentro de los dos países, sino en general con el área. Se nos meten los elementos de, por ejemplo, el Hezbollah en Líbano, se nos mete cuál va a ser la reacción de Irán. Se ha dicho mucho, a ver, es imposible, es en verdad, no hay manera, salvo la ingenuidad o la negación, hay las dos, ¿no? Donde alguien podría decir, ok, Irán no se metió. No, Irán se metió. No hay forma que esto se diese sin Irán. No hay manera. Físicamente no hay manera. Lo que tú ves desde acá, entendiendo el mundo de allá, es que lo que tenemos que esperar es la escalada. Hay que esperar que la escalada no se llegue. Por un lado, hay que definir y se tendrá que definir. Ha sido en general los países alrededor medianamente cautelosos en ver hasta qué punto está metido Irán. ¿Está metido? Sí. ¿Hasta qué punto? Cambia el hasta qué punto. ¿Por qué? Porque si están metidos de más, tendría que haber también algún tipo de direccionamiento hacia Irán, hacia Teherán. Pues. Si no fuera la escalada. Si no fuera la escalada, la otra posibilidad que ves es que se ponga quieto, por ejemplo, las pretensiones iraníes. Irán no necesita que esto crezca. Curiosamente, Irán no necesita que esto crezca. ¿Quién quiere la paz en la región? Vamos a ser sensatos. ¿Quién quiere la paz en la región? Hay cierto ADN muy triste en la región. Sí. ¿No? Trágico. Hezbollah se debe a su capacidad de combate. Sí. Se debe a sus propósitos de combate. Sí. Hamas tiene la misma. Lo tienen desde sus principios fundacionales, hablando de buscan la destrucción del otro. Sí. En verdad, cuando se parte de que la paz puede provenir de la destrucción del otro, uno está haciendo todo absolutamente mal. No hay manera, ¿no? Hay cierto fortalecimiento de algunos elementos de poder en la región que necesitan el conflicto. Irán
necesita el statu quo que le permite navegar dentro del lugar en el que está, con el uso de sus, se les llaman proxies, ¿no? De sus milicias financiadas, de sus aparatos paralelos, para poder ejercer cierta presión y violencia que le satisfaga sus intereses sin meterse de lleno, porque el costo de meterse de lleno es muy caro. De cierta forma, también Israel necesita eso. El problema es que en el momento en el que no hay adultos sobre la mesa, hay ciertos elementos de la política actual israelí que se presta a entrar a las lógicas del extremismo, donde da la impresión que la guerra sí es útil. La guerra no necesariamente es útil. Pero eso nos lleva a posiciones más complicadas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Qué puede hacer Israel? Israel necesita tener una respuesta. Sería ilógico pensar que no necesita una respuesta. Necesita responder no solamente por el ataque, por la humillación, para ocultar la falla de inteligencia, para ocultar la ineptitud política y demás. Pero ¿hasta dónde puede responder y está dispuesto a pagar el costo humano que sí está dispuesto a pagar Hamás? Así es. Tienen a un centenar de rehenes. Ya avisó Hamás con esta evolución de Hamás en tácticas un poco Daesh, un poco Estado Islámico, un poco ISIS, pues, ¿no? Que está dispuesto a ejecutarlos y ejecutarlos transmitiéndolo. Insisto, la producción está, hay producción, saben manejar los medios, aprendieron a hacerlo. Todas las entidades fundamentalistas de Medio Oriente aprendieron a manejar los medios. Lo vimos con el Estado Islámico. Entonces resulta que hay un costo que ellos están dispuestos a pagar y está dispuesto a pagar ese costo Israel teniendo las limitaciones de un Estado y sabiendo la conformación de Gaza, donde es imposible dividir, es imposible, hay que recordar eso, dividir a los operativos, los efectivos de Hamás con la población civil. Está dispuesto a pagar el costo de esas víctimas que podrían alguien asumir que son daños colaterales, solo que hay un nivel en que los daños colaterales no se pueden llamar de esa manera. Claro, vamos a tratar de hacer un resumen, porque si quieren ustedes seguir con el tema y los temas, para eso está el libro de Marwan Soto Antaki, Lo que hicimos mal los adultos. Pero para resumir, por el tiempo que tenemos, tendríamos que esperar una escalada. Eso sería lo más claro. Hay que estar prevenidos para la escalada y esfuerzos para tratar de contenerla. Pero ahí está la escalada en el escenario. Está latente. La otra parte, como sucede en el fin de todas las guerras, es que los protagonistas más importantes, como los corporativos, acaben ganando para controlar la ira de los demás. A ver, Hamás en este momento efectúa una operación en la que va ganando. Gana sus simpatías, gana en los efectos de radicalización, gana en los efectos de sí tener el daño que es su intención. Su intención es dañar, logra el daño, logra ocupar gran parte de la agenda, transforma parte de la agenda internacional. Se ha visto manifestaciones de apoyo también a Hamás. Hemos visto, por ejemplo, en este país, en México, hemos visto cosas que de repente da la impresión que no tienen idea que es Hamás y los confunden con la población palestina. Y lo escriben con J. Sí, ¿no? Y no se dan cuenta de la importancia de las condenas, no se dieron cuenta en Ucrania. Aquí da la impresión que tiene además algún aliciente o alguna empatía un poco más clara. Entonces resulta que ahí podría Hamás pensar que ganó una parte. Da la impresión también para Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, que algo ganó porque venía de casi un año de protestas, donde le había salido medio mundo a la calle. Así es. Donde había tenido contra Netanyahu, directas contra Netanyahu. Bueno, ya nadie está hablando ni de eso ni de sus escándalos de corrupción, que lo más probable es que lo lleven a la cárcel eventualmente. Solamente que mientras las cosas no escalen, ¿no? Podría seguir así. Solo que si escalan, y en este momento hay un consenso internacional, más allá de lo que digan ciertos países o ciertos sectores, en general el consenso es que efectivamente la víctima de estos últimos días sí empezó siendo Israel, ¿no? Solo que si no sopesan la realidad de Gaza, se pueden transformar en un victimario donde se le revierta también eso y quizá ya no gane. Es decir, estamos frente a un escenario que tiene una complicación particular. ¿Cuál es la complicación? Antes era más fácil prever las cosas. Ahora no. Ahora no. Cuando entramos a los terrenos del caos, las cosas se complican. Claro. El caos no es bueno. Y estamos en él. Estamos en el caos. ¿No sabes cómo te agradezco? Muchísimas Marwan, gracias. De veras, son cosas como tú sabes que no son fáciles de platicar y de cascarear, porque ya mucha gente tiene dolor más que suficiente. Tiene preocupaciones más que suficientes. Para muchos seguir respirando es difícil. Despertarse es difícil. Y bien esto.
y viene esto. Pero es muy bueno que haya en el mundo gente como tú que puede darse el tiempo y tiene el interés de decir, bueno, nadie quiere platicar de esto, yo sí. Y les puedo decir por dónde viene la chingada, de dónde vino y a dónde va. Muchas gracias, Marwan. Gracias. Marwan Soto Antaki, niños. Ya veremos si hay mundo en 15 días que regresemos con ustedes en Tenebroso. Si hay mundo y si hay país, estaremos con ustedes, mis niños, dándole gracias a la vida de seguir, por lo menos esperando los próximos 15 días. Gracias, Marwan. Mis chamacos, si tienen gadgets, es por latinos. ¡Órale!